Ya seguimos aquí en tribuna y en esta ocasión ya vamos a recibir a los animadores, Gloria. Sí, animadores. Y no, le estaba Entendemos que diciendo, animar no anima una fiesta, ¿verdad? no, no solamente eso, hay otro tipo. No, yo recién le estaba diciendo que bruto trabajo. Nosotros vemos materiales, ¿verdad? De que inclusive cuando se dobla en la famosa telenovela, ¿verdad? O sobre todo porque está en español y tenemos que entender. Entonces es tan difícil, imagínate hacerlo en dibujos cuando se habla. O sea, ha de ser mucho más complicado, ¿no? Estamos hablando de, para mí, no es porque estés aquí, José ni Juliana, pero es lo máximo. Es lo mejor que vi últimamente en la televisión paraguaya, que son las historias animadas del Paraguay. José, ¿cómo surge la idea? Bueno, la idea comenzó con la primera charla que tuve con Larisa Jiménez. ¿Nació acá la idea? Con, No, que ya sí, vino, ya, no, fue medio... dándose. Sí, dándose ya entre charlas, entre teléfonos, contactos, ¿verdad? Y ella estaba buscando justamente un contenido diferente y educativo para el canal y en esa charla surgió, ¿verdad? ¿Qué pasa si hacemos algo nuestro, algo sobre indígenas? Bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con nuestra historia animal del Paraguay. Y bueno, ahí quedó, con ese nombre tan sencillo, ¿verdad? Pero que engloba todo, ¿verdad? El trabajo que hacemos. Y bueno, desde ese momento hubo una propuesta de la directora y tuvimos un tiempo de preproducir y esa preproducción fue la que más duró, ¿verdad? Duró 2 meses y medio más o menos, entre bocetar, hacer los dibujos, cómo iba a ser. Los personajes. Los personajes, que, el resumen de la historia, cómo íbamos, lo íbamos a encarar, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de historia, ¿verdad? Entonces, y para niños. ¿Verdad? Claro. Bueno, para todos realmente, pero partiendo de niños, porque a mí me encantan los dibujos y en este caso la posibilidad de conocer historia a través de unos personajes. Y hay un personaje son varios personajes, ¿verdad, Juliana? Pero hay uno que es un indígena que es el que está en todas partes. Justamente tenemos al indio que es el personaje principal y empieza a aparecer en todos los capítulos. Y tenemos otros personajes también que va a ir apareciendo mientras que se vaya progresando la serie. O sea que cada uno tiene su momento. Sí, así mismo. Porque aunque esté supongo que el indio por todos lados, siempre hay algo más que se potencia en algún punto, ¿no? Sí, el indiecito es sí. para identificar un poco al televidente, en este caso al niño, ¿verdad? Que pregunta siempre lo que no conoce, ¿verdad? Entonces hay una narración. Clara Franco es la que hace las voces, la narradora, y la que pone justamente las voces de los personajes. Y el indiecito aparece justamente para preguntar lo que no entiende, ¿verdad? Hay partes, tiene una dinámica bastante interesante en la serie porque no es pura animación, tiene infografía, ¿verdad? Para ubicarlo un poco en el mapa, en la época donde surgieron los momentos históricos. Y bueno, tiene también hasta cómo dibujarle al personaje de la época. A medida que vayan apareciendo personajes históricos, también hay una sección donde, la parte artística, donde se le enseña al niño a dibujar al personaje, Sebastián Gaboto y muchos otros personajes que van a ir apareciendo. Y sobre todo estos materiales, o sea, es mucho más sensible por lo siguiente, de que la historia tiene que ser bien contada, o sea, tiene que ser no es lo que a uno le parece, sino realmente tener una fuente, ¿no? Sí, ahí ya entra el historiador justamente. ¿Quién es el historiador? ¿O hay un equipo de historiadoras? Sí, es una persona, ¿verdad? Giovanni Rivas se llama, una persona súper joven, le encanta la historia, o sea, nuestra historia, la historia del Paraguay. Y qué compromiso porque es lo que se está viendo en los dibujos, ¿verdad? Sí, es mucho trabajo porque hay que resumir, hay muchos detalles que no sé, hay que de repente, bueno, esto es más importante, esto de repente no podemos contar, o sea, es un trabajo en equipo, ahí ella entra, ¿qué pasa si esto de repente es un poco denso para los niños, el tema de la antropofagia? Entonces, bueno, vamos a poner una olla y que estén bailando los indiecitos para que tenga más onda, para que sea, y se entiende igual, ¿verdad? Y ahí entra la parte de humor con Clara Franco, ¿verdad? Y es realmente un trabajo en equipo desde la parte del guión. Bueno, y Juliana, además de este trabajo, es importante decirle que sos la única mujer
que hace este trabajo, ¿verdad? O la primera mujer que hace este trabajo de animadora. Y la verdad soy una de las pocas por ahí que yo sepa. Por ejemplo, yo no conozco mucha gente que haga esto, el tema de animación tradicional. Y sí, se puede decir más o menos así. Conozco así de repente una amiga que está viajando para aprender, pero no conozco una persona que ya esté haciendo ahora mismo, especialmente ahora en el país. Todo Bueno, es y a la través de la historia- tecnología, sí, ¿no? sí. O sea, hacer este tipo o sea, ser animadora es ya con la tecnología. Sí, así mismo. Y así fue como aprendí. O sea, ¿Y cómo empieza la historia? O sea, empezó esta semana y ¿en qué época estamos en el programa? Y en el año 1000... ¿Ya llegó Colón o no? Sí, no. Bien. Sí, ya llegó, pero me confunde porque hay hay muchos conquistadores, muchos Sí. descubridores, pero bueno, fue solamente Alejo García. Claro. ¿verdad? Está Sebastián Gaboto y bueno, empieza justamente con el descubrimiento de Paraguay en el primer episodio, con la expedición de Alejo García. Alejo ¿verdad? García, 1527. Sí, y el segundo episodio, para más o menos adelantar, es justamente sobre la expedición de Solís, ¿verdad? De Solís. La pandilla de Solís. Pero en este caso, por agua. Ujú. ¿verdad? Entonces, él cuenta, cada personaje aparece y cuenta su historia. El personaje mismo cuenta la historia. ¿Ustedes hicieron, por ejemplo, una presentación previa con niños para ver cómo reaccionaban viendo este material? Y este material fue un material así que surgió muy rápido, ¿verdad? Todos pusimos nuestra experiencia yo soy papá, ¿verdad? Tengo un hijo también. Y bueno, investigaba de forma casera más o menos, ¿verdad? Pero investigamos mucho, viendo de repente otros materiales para niños, justamente. El tema de la repetición, de preguntar una y otra vez. Al final, por ejemplo, se vuelve a hacer un resumen, el indiecito vuelve a preguntar lo que pasó y bueno, y funciona, ¿verdad? Porque a mi hijo le encanta el indiecito y repito todas las cosas que dice y también va aprendiendo sobre historia, ¿verdad? Y sí, es que es todo también sobre repetición. ¿Ustedes tuvieron, o sea, en algún público ya tuvieron así como respuesta del material? Y hay respuesta de los niños, por ejemplo, les encanta el personaje del indiecito, se sienten muy identificados e inclusive ya están empezando a copiarle, ¿verdad? Cuando dice el indiecito que somos valelos de guaraní. Bueno, y ahí es el papel importantísimo, Gloria, porque así como hay gente que ya le pone a su hijo Onur o Sherazade, entonces porque esa es la influencia de la televisión, ese es el poder que tiene. Entonces acá también, por el otro lado, las palabras que podemos estar aprendiendo, ¿verdad? Sí, acá, bueno, voy a hablar un poco de Clara, ahora que pone un poco las voces. Y Clara tiene que manejar el guaraní, el español, el castellano. También hay personajes que hablan portugués, tiene que darle el tono portugués, personajes italianos. Solís, por ejemplo, era italiano, ¿verdad? Entonces, puede hacer, es una capa, ¿verdad? Porque Sí. le da el acento y vos le escuchás y parece en serio que es una persona que está hablando Sí, portugués. sin duda una de las mujeres más talentosas que tiene este país, ¿verdad? Y supongo que eso ayuda mucho también, o sea, todo es un conjunto, o sea, un buen material y el acompañamiento también de las voces, en este caso, la animación. Y es fundamental porque ella actúa con las voces. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros nos imaginamos con las voces, la forma en que se ríe el indiecito, al escuchar nomás ya le imaginamos animado, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde entra Juliana justamente y le hace actuar al personaje. ¿Cómo es una actuación de un personaje, Juliana? ¿Es que tenés un super mouse? ¿Cómo es en el sistema informático? ¿Verdad? Porque yo soy ignorante en eso y la audiencia quiere saber. Bueno, y la verdad que es pura experiencia nomás. Sí. Ya tenía experiencia viendo otros dibujos animados y ahí ya puedes captar cómo se mueven los dibujos animados. De repente ver así alrededor, se puede ver los movimientos normales, así que después cuando escuchas las voces ya como que de repente ya te vienen ya todos los movimientos, así que ya empezás a animar nomás ya. El animador exagera Sí. la realidad. Entonces, si el personaje camina, le hace caminar de forma más exagerada, con el saltito. Si se sorprende, por ejemplo, bueno, el personaje exagera siempre eso. Y ahí eso es lo lindo de la animación, ¿verdad?
Bueno, así es que ya estamos disfrutando de estos capítulos, Gloria. Así Y sobre todo, supongo que también va a tener en algún punto sorpresas, ¿no? Porque si es que al chico le es mucho más amigable a veces ver un material de este tipo y va aprendiendo. Supongo que inclusive para el Ministerio de Educación esto va a ser interesante de la parte didáctica. Sí, justamente me estuve fijando en las redes, en la respuesta de la gente, ¿verdad? Y hay muchos comentarios de profesoras de escuela pidiendo ya el material y que salgan más materiales de apoyo, ¿verdad? Porque para usar justamente como material educativo, ¿verdad? Sí. Y me pone muy orgulloso de eso. Me siento muy honrado de formar parte de esto. Y el compromiso es mucho más grande porque no podés Sí. equivocarte. Exactamente, Con porque es algo que respecto a nos lo gusta. la historia y cómo decirlo también. Sí, y la animación es algo que nos gusta, ¿verdad? A Juliana le Sí, encanta, a mí también. Así Y que le damos eso- todo el amor a eso. Sí, pero el amor es mucho más grande porque estamos hablando de algo nuestro, ¿verdad? Algo de nuestro país, nuestra historia. Y como vos dijiste, es un compromiso muy importante, ¿verdad? Hay como cantidad de capítulos, así hay como un tope o a Etapas, qué llegar. series. Sí, ahora hay una primera temporada de 16 episodios. No y ya se más, está ¿eh? hablando, no sé si puedo hablar, ya se está hablando para que continúe esto, ojalá que sí, ¿verdad? Claro. Porque Tenemos No, que porque llegar 16 hasta la nomás. historia contemporánea, Sí. tenemos que llegar, pero sin acelerar, para ir disfrutando etapa por etapa. Y después hagamos la Sí. historia universal también, ¿verdad? ¿Por qué Sí, y sobre todo a los chicos, porque a los chicos es muy difícil. O sea, sabemos que la atención contando no es lo mismo que cuando uno pueda no? mostrar Son un material. millennials, son chicos que a lo mejor esa misma historia animada la vamos a estar teniendo acá y la vamos a ver acá, porque Sí. puedo ver en YouTube, puedo hacer pasar de esta forma. Lo interesante acá es llegar y enseñar, ¿verdad? Y que se aprenda. Y Y sobre que se todo dar aprenda. valor. Porque acá, por ejemplo, los personajes, como estaban diciendo, si tienen un modismo, ese modismo, si es que le gusta a los chicos, lo van a aplicar, lo van a utilizar. Y es justamente usando el lenguaje coloquial, ¿verdad? De hecho, la animación de por sí ya atrae, es algo novedoso, algo colorido para los niños. Y el lenguaje coloquial también refuerza eso. Bueno, espectacular, muchísimas gracias. Ya cuando tengamos nuevos lanzamientos, esperemos que vuelvan a visitarnos y vamos a estar ahí dando sorpresas, obviamente, para estos capítulos. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, César, Muchas gracias. Gloria. Y Gracias bueno, vamos a estar a ustedes. esperando. Un gusto estar con ustedes, José Persen y Juliana Samaniego. Entonces, estamos hablando de historia animada del Paraguay. Luego de la pausa, estamos hablando con el presidente del Instituto Nacional de Indígena para hablar justamente sobre indigenismo esta semana que fue histórica. Gloria, Nos trajeron la copa. con la copa que nos trajeron los hermanos indígenas, obviamente, pero también los proyectos que se manejan en este campo del indigenismo. Volvemos luego de una brevísima pausa.